Muy buenas tardes, Centroamérica. Buenas tardes, buenas noches ya en América del Sur, propiamente en Argentina. Son las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, 8 de la noche, hora en Argentina. Sea usted muy bienvenido a una nueva transmisión de Ministros de la Palabra. Nuestras transmisiones de Facebook Live, martes y jueves, las denominamos Siervos del Nuevo Pacto. Ese es el segmento que transmitimos a través de nuestra plataforma de Facebook Live y de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Gracias damos al Señor por esa nueva oportunidad que nos da de reencontrarnos alrededor de su santa palabra. El megatema que estamos desarrollando los martes y los jueves lo hemos titulado precisamente eh, Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. De eso estamos hablando los martes y los jueves, acerca de escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología es un estudio reflexivo a la luz de la palabra acerca de los acontecimientos que sucederán conforme se acerque la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Estamos entonces haciendo una revisión, un análisis exhaustivo, reflexivo, de todas aquellas grandes señales que Jesús nos describe en Mateo capítulo 24. Y esas señales, pues profundizamos en ellas a lo largo y ancho de toda la Biblia para tener una mejor comprensión de esos eventos que se van a originar conforme se acerque la segunda venida del Señor. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, porque ya vino una vez, la gente será entregada a sus banquetes, la gente estará en sus fiestas de bodas, la gente no sabrá lo que está sucediendo, y cuando se den cuenta ya va a ser muy tarde y van a ser arrastrados. Pero ustedes, los creyentes, los que están vigilantes, los que están perseverando, los que están ocupados en los asuntos del reino, los que están preocupados por las almas, como lo está preocupado Jesús, ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Usted y yo, como hijos de Dios, no nos sorprende nada. El Señor ya nos los ha avisado. No es lo mismo cuando sabes de algo que va a suceder a cuando algo te ocurre inesperadamente. Si te avisan que dentro de 10 minutos la tierra va a temblar, vas a estar prevenida cuando se dé el movimiento telúrico. Pero los terremotos, los temblores no avisan, y es ahí cuando muchas personas se asustan y se ven sorprendidas. Pero en todo lo que tiene que ver con el Señor, todo lo que tiene que ver con la segunda venida, ya está escrito, ya está establecido desde antes de la fundación del mundo. Lo único que necesitamos es que el Señor corra el velo y empiece a desencadenarse todos aquellos sucesos que van a culminar con la venida de nuestro Señor. Por eso los hijos e hijas de Dios estamos totalmente apercibidos. Nada en este mundo nos puede asustar, nos puede asombrar. Los discípulos le hacen una consulta a Jesús, que usted la encuentra en Mateo 24, en Lucas capítulo 21, en Marcos capítulo 13. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se conocen como sinópticos porque tienen muchos acontecimientos en los 4 evangelios. Hay acontecimientos que están en 3, en 2 o en un capítulo, pero este acontecimiento de las señales antes del fin las encontramos en Lucas, en Marcos y en Mateo. Pero estamos utilizando Mateo 24 porque consideramos que Mateo se tomó el tiempo para darnos una visión más completa de aquellas respuestas que Jesús le da a sus discípulos ante las consultas que le hicieron respecto a qué señal
anunciaría que Él vendría otra vez. Ellos preguntan por una señal. Jesús les da 10 grandes señales. Vean lo maravilloso, lo amoroso que es el Maestro, cómo nos previene, cómo quiere que estemos preparados, cómo nos advierte lo que va a suceder. Lo que sucede es que en Mateo 24 lo que tenemos es una lista de eventos, no tenemos un detalle de los mismos, y por eso es que nos vamos a otros libros a profundizar acerca de cada una de estas señales para una mejor comprensión. Por eso estamos utilizando esa infografía donde vamos llevando en paralelo las señales que Jesús fue dándole a sus discípulos contra Apocalipsis capítulo 6, que lleva el mismo orden de las señales, pero que el apóstol Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis a través de esas visiones que se le presentan, el apóstol Juan es más detallista. Juan estuvo presente cuando Jesús dio esas señales. Ahora, él 35, 40 años después, las tiene en vivo, las tiene a todo color, se le están presentando, y ahora él procede a detallarlas. Y por eso es importante el paralelo de Apocalipsis capítulo 6 con Mateo capítulo 24. Algo que hemos dicho desde la semana tras anterior es que esas señales que Jesús le da a su pueblo, porque las señales de Mateo 24 no son advertencias para el mundo que está allá afuera. Mateo 24 es para los hijos y para las hijas de Dios, para que estemos atentos, prevenidos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo está diciendo que el mundo va a estar en otra cosa. Al mundo no le interesa, ni siquiera tiene idea del error en el que se encuentra, pero cuando se vaya a correr el velo y entienda la situación tan cruda en la que se encuentra, ya no habrá absolutamente nada que hacer. Por eso es muy importante entender que también las señales no solamente son advertencias para los santos. Hemos analizado que esas señales son juicios que Dios utiliza para exterminar a uno de cada 4 personas en este planeta, y así Él va emitiendo castigo, Él va dándole a cada persona según le corresponde, según Él le va retribuyendo a cada uno sus acciones. Los que no mueren quedan advertidos de lo que puede suceder, todavía a ellos les sigue alcanzando la misericordia, y es ahí donde entran entonces las guerras, las hambres, las pestilencias a gran escala, lo que conocemos como las fieras salvajes, esas famosas fieras que estamos analizando, que son los terremotos o otras causas de muerte, como los abortos, los suicidios, los accidentes, las persecuciones, las traiciones. Todo enfriamiento del amor que lleve a la muerte, Dios lo utiliza como juicio para el mundo entero. En este momento hay muchas personas que están recibiendo el justo castigo de Dios. Hay naciones que están en guerra, las cuales están siendo enjuiciadas por Dios. En ese momento hay personas que están muriendo en accidentes. En ese accidente, ahí está el juicio de Dios sobre ese hombre, sobre ese muchacho, sobre esa persona. Hay personas que en este momento se están suicidando. Hay personas que en este momento están mujeres abortando. Hay personas que están pereciendo en terremotos. Todos ellos están recibiendo en este momento el justo castigo, porque los sellos son juicios de Dios sobre el mundo. Eso tiene que quedarnos a usted y a mí totalmente claro. Por eso decía Apocalipsis, nos adelantamos en el libro, en el versículo 8, en el capítulo 6, y los dos, vamos a hablar más adelante de la muerte y del infierno, recibieron poder para matar a la 1/4 de los habitantes de ese mundo. ¿Cómo está muriendo la gente de este mundo? Muere a través de guerras, muere a través de hambres, a través de enfermedades y esos ataques de animales salvajes o esas fieras que ya hemos estado analizando. Esto me lo está diciendo Juan en Apocalipsis capítulo 6 en el Nuevo Testamento. Pero cuando yo voy al Antiguo Testamento, vean qué interesante cómo el Antiguo Testamento se complementa con el Nuevo Testamento, porque cuando yo voy al libro profético de Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 21, vean cuando el Señor me está hablando de castigos.
El Señor me está hablando de juicios. 4 grandes castigos aguardan a Jerusalén para destruir toda vida: guerra, hambre, fieras y plaga. Por eso cuando nosotros escuchamos en las noticias que hay países que están en guerra, pobrecitas las personas que están padeciendo esa guerra. Cuando vemos el tema de las pestilencias, pobrecitas esas personas que están viviendo esas calamidades. Cuidado, amado hermano y hermana, porque no podemos nosotros emitir criterio de algo que nosotros no sabemos. Nosotros no podemos decir quién es inocente y quién es culpable. Muchas veces, cuando se hablan de ese tipo de situaciones, empezamos a hablar de inocentes. Cuando decimos, pero ¿por qué mueren inocentes en guerras? ¿Por qué mueren inocentes en pestilencias? Recordemos que para empezar, en ese mundo nadie es inocente. Un niño no es inocente. Ya eso lo hemos hablado en estas exposiciones. Nadie en ese mundo es inocente. El Señor, con justo juicio, porque Él es el único que puede juzgar las vidas, dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, Él es el único que juzga las vidas. Él sabe a quién le da una cosa, a quién le da otra cosa. Él sabe a quién recompensa y a quién castiga. Y nos queda totalmente claro que las guerras, las hambres, las pestes, todas estas muertes por pestilencias, por fieras salvajes, son justos juicios de Dios ante una humanidad que constantemente le rechaza, una humanidad que no quiere nada con Él, una humanidad que abriga sectas, abriga rituales perdidos, una humanidad que se vuelca hacia la inmoralidad, una humanidad que está totalmente perdida. Es cuando viene entonces el juicio de Dios y se empieza a poner orden en medio del caos y el desorden que el mismo mundo ha creado. Vamos a ir analizando más adelante. Usted, si nos está acompañando en la transmisión de Facebook Live, en esta infografía vamos a determinar que los sellos, según lo que acabamos de leer en Apocalipsis 6, los sellos acaban con una cuarta parte de la humanidad. Pero recuerde usted que hay un segundo bloque de juicios que son las trompetas. Analizaremos más adelante este segundo segmento de los sellos, de las trompetas, y las trompetas van a acabar con 1/3 de la humanidad que exista en ese momento. Quiere decir que los juicios de Dios poco a poco van a ir exterminando a la mitad de la población de este mundo. Conforme se acerque su segunda venida, el mundo va a tener que probar el justo juicio de Dios, la ira de Dios sobre sus vidas. Más adelante vamos a ir haciendo un análisis acerca de las trompetas cuando entremos a el apartado correspondiente. Vamos inmediatamente a la señal número 3. Ya hemos abordado el tema de las falsas doctrinas. Hemos abordado la segunda señal en cuanto a las guerras. Procedemos entonces en este momento a hacer un análisis de la señal número 3 y es la que está relacionada con las pestilencias, con las enfermedades, con lo que conocemos como pandemias o epidemias. Depende de la cantidad de personas infestadas. Por ejemplo, el VIH o SIDA, lo que es el COVID-19 o el SARS-CoV-2, como se conoce, lo que hoy estamos en boga con este tema de la viruela del mono, las enfermedades respiratorias, otras enfermedades que ya se presumía que se habían extinguido a través de antibióticos y vacunas que el hombre empezó a producir y a inyectar a este mundo, a inocular este mundo para ir previniendo estas enfermedades que están volviendo otra vez a aparecer. En Mateo capítulo 24, que es nuestro capítulo de consulta, en el versículo 7, Jesús dice, y habrá pestilencias. Conforme se acerque su segunda venida, una de las grandes señales serán todas aquellas epidemias, todas aquellas enfermedades que muchas terminan siendo novedosas, no existían antes. El hombre se encuentra ante un rival desconocido, tiene que empezar a conocerlo para tratar de ver si es posible encontrar un arma biológica, un arma química que pueda entonces
ralentizar el avance de estas epidemias, enfermedades, y si es posible extinguirlas, como se presumió que se hizo con el polio, como se presumió que se hizo con la rubiola, con el sarampión, enfermedades que en los años 60, 50, 70 causaron muchas penas en familias por personas infestadas. Empezaron a aparecer las vacunas y esas vacunas empezaron a detener el avance y empezaron a casi exterminar esas enfermedades. Sin embargo, otras enfermedades han venido apareciendo conforme el mismo hombre va creando los espacios para que esas pestilencias aparezcan. Porque también hay algo muy importante que usted y yo tenemos que decir en esta noche, amado hermano y hermana. Muchas de esas cosas que estamos analizando es el mismo hombre el que ha provocado que sucedan. Dios le dijo a la humanidad, si usted quiere bendición, sea obediente. Pero si usted persiste en desobediencia, lo único que va a acarrear es maldición. El problema de muchas de estas epidemias es que es el mismo hombre el que las provoca a través de la contaminación en la que estamos sumidos. Es increíble cómo el hombre hoy en día está contaminando a ese mundo y esa contaminación produce epidemias, esa contaminación produce enfermedades. El hombre está contaminando las aguas, todos los mantos acuíferos. El hombre está está ingresando a hábitats de animales, los cuales son resistentes a muchos virus y bacterias que el ser humano no lo es. Y cuando el hombre entra a esos hábitats, lo que produce es que esas especies salgan de esos hábitats y entren entonces a convivir con nosotros y empiezan a propagarse los virus. Y ya como nosotros no tenemos las defensas para esos virus, entonces es cuando esas epidemias empiezan a entrar en el ser humano. Como por ejemplo ahora anda muy de moda lo que es ese gusano, el que se llama el come carne, que antes atacaba solo animales, ahora está atacando al ser humano. Hay bacterias, hay huevos de moscas, hay larvas que empiezan a entrar al ser humano y empiezan a comérselo vivo. Recordemos allá por los años 80 cuando apareció el famoso VIH o el SIDA. El SIDA aparece precisamente a través del abandono del uso natural de las cosas por parte del hombre. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, lo dijo hace 2000 años. El hombre abandona el uso natural de las cosas. Dios ha hecho todo nuestro cuerpo para darle el uso natural que Él ha establecido, y cuando el hombre empieza a utilizar su cuerpo para cosas que no son, definitivamente es cuando empieza a transgredir leyes naturales, leyes universales y leyes espirituales. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice, bueno, entonces el hombre, Dios abandona al hombre y el hombre termina recibiendo una justa retribución por esa aberración, por esa manera tan maliciosa y perdida de utilizar su organismo. Si el ano en el ser humano es para la evacuación de heces, de todo aquello que ya el ser humano no necesita, ya el alimento ha sido procesado y ya lo que queda es evacuar lo que llamamos los desechos, no es posible que utilicemos entonces el ano para otras situaciones, para relaciones sexuales que no están tipificadas en la palabra de Dios y que son aberrantes. Y es lógicamente ahí donde el hombre empieza a contaminarse entre ellos mismos, a contaminar a otros. Lea Romanos capítulo 1, es interesante, es un capítulo del cual casi nadie predica. Es un capítulo, Romanos capítulo 1, la gente lo tiene como escondido, como que le da vergüenza, como que le da asco. Amado hermano y hermana, las cosas hay que llamarlas por su nombre y las cosas hay que predicarlas tales y como son. Usted tiene que decirle a las personas para qué son las partes de su cuerpo y para qué no deben ser utilizadas ciertas partes de su cuerpo. El problema con el SIDA es que entonces el hombre empezó a promiscuirse, empezó el homosexualismo. El homosexualismo abarca hombres con hombres, mujeres con mujeres. Empiezan todo el tema de las orgías, los grupos sexuales, y ya hasta la fecha, ya 50 millones de personas al día de hoy han muerto por el SIDA.
Y en ese momento hay más de 1,5 millones de personas infectadas por el VIH. Cuando entramos a este tema de la viruela del mono precisamente es una enfermedad muy parecida al VIH. Lo que pasa es que en ese momento el mundo es tan tolerante a la diversidad sexual, el mundo es tan tolerante a las aberraciones, a que el ser humano escoja el sexo que quiera y que haga con su vida lo que le dé la gana. Y por eso es que ahora entonces estas nuevas enfermedades casi no se mencionan. Estas enfermedades como la viruela del mono es una enfermedad que se produce precisamente por transmisión sexual, cuando hay relaciones entre personas del mismo sexo. Esa enfermedad ya está en 100 países. Es una enfermedad que ya en este momento se conocen 80,000 casos de millones que hay. ¿Pero por qué? Porque a los noticieros no les sirve, a la publicidad no les sirve, a los gobiernos no les sirve, porque precisamente la tolerancia en la que ahora vivimos, entonces acalla las mentes. Y esa es la doble moral en la que vivimos usted y yo. Pero todo esto es el mismo hombre el que se lo ha labrado, todo esto es el mismo hombre el que lo ha cosechado, porque es el hombre el que lo ha sembrado. El hombre cosecha lo que siembra, y muchas de estas pestilencias y muchas de estas cosas que nosotros estamos viendo son producto precisamente de la misma maldad, de la misma malicia que tiene el ser humano, que nos deja totalmente asustados hasta dónde puede llegar la perversidad. Ahora, tenemos, por ejemplo, ya hace 5 años, ingresa lo que se conoce como el virus SARS-CoV-2, lo que se conoce como el COVID-19, 19 porque empezó a salir allá por noviembre del año 19 en China, se extendió en el mundo. En ese momento, hasta el día de hoy, ese virus ha infectado a 700 millones de personas. Vean qué increíble. Y fue impresionante cómo se expandió en muy corto tiempo. Los virus ahora tienen la posibilidad de expandirse en todos los continentes como nunca antes en la historia. Cuando vino la famosa gripe española, las enfermedades antes eran concentradas en ciertos poblados, la gente no salía hacia otros continentes, la gente, todas sus actividades, todo lo que era producción, todo lo que era comercialización, era muy regional, era de un territorio demográfico muy concentrado. Hoy en día las personas viajan de un lado hacia otro, y existe mayor posibilidad de propagación de todos esos virus, de todas esas pestilencias. Por eso es que el SARS-CoV-2 se pudo propagar muy fácilmente y muy rápido. La gente lo llevaba en los aviones, lo llevaba en los barcos. Era increíble cómo el mundo se infestó en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso no nos asusta. Vienen otras enfermedades, ya están apareciendo otras enfermedades. Por ejemplo, hoy en día estamos padeciendo mucho de enfermedades respiratorias. La misma contaminación del aire, los químicos que se están lanzando a la atmósfera, el mismo calentamiento global, los mismos orificios que se están haciendo en la atmósfera, con este tema de la delgadez que ya tiene la capa de ozono. Hermano y hermana, todo esto que estamos viviendo no nos asusta, porque la Biblia ya lo había dicho. Estamos definitivamente viviendo los últimos tiempos. El ébola, por ejemplo, no está cediendo en África. Es increíble cómo África está llena de esa enfermedad. El cólera, la enfermedad, ahora estamos viendo el dengue, por ejemplo, como en todos los países del mundo hay una proliferación de millones de mosquitos que son portadores del chikungunya, como se conoce aquí en Costa Rica, o el famoso dengue. Los alimentos contaminados que estamos también consumiendo. Hay muchos alimentos que usted no se da cuenta que tienen grandes dosis de químicos contaminantes que tarde o temprano están produciendo efectos nocivos en la salud. Enfermedades aparentemente erradicadas, como decíamos, como el polio, como la rubiola, como el sarampión, están volviendo otra vez, están surgiendo. Hermano y hermana, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Es increíble ya la capacidad de resistencia
del ser humano, nuestros jóvenes, por ejemplo, usted lo puede notar, nuestros jóvenes ya no tienen la capacidad de resistencia, ya no generan los antivirus o anticuerpos para poder paliar esos virus o enfermedades que vienen de afuera. Dios hizo tan perfecto el ser humano que el mismo ser humano produce los anticuerpos cuando vienen las enfermedades. Cuando usted dice que tiene fiebre, usted dice, qué extraño, si me siento irritado, estoy con fiebre. Usted se toma la temperatura, tiene 39, 40, 41 grados. La fiebre precisamente es una resistencia del cuerpo humano generando anticuerpos con esa infección que está ingresando al ser humano. Y es ahí donde se da una batalla campal entre nuestros anticuerpos que Dios ha creado para que podamos luchar con todos esos virus que están afuera. Pero ante tanta porquería que está apareciendo, ante tanta contaminación y tanta suciedad, el ser humano ya no es capaz de resistir todo eso que viene de afuera. Por eso es que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, nuestros niños, ya no tienen tal vez la misma resistencia que tenían nuestros abuelos. Hace muchos años, yo recuerdo, nosotros salíamos de la escuela, nos íbamos a jugar bola toda la tarde, llevábamos sol, agua, llegábamos a la casa, hasta nos bañábamos y al día siguiente estábamos como si nada. Hoy los niños no se pueden mojar, hoy los niños no pueden llevar un viento. Tenemos los hospitales llenos de niños con situaciones respiratorias, con situaciones cuando nacen de malformaciones, situaciones genéticas que se las heredan los padres a los hijos. En fin, estamos viviendo un mundo que cada día es más vulnerable, es menos resistente. Y esto ya lo había dicho el Señor en su palabra. Lo estamos viviendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los hijos e hijas de Dios, que sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces somos llamados a cuidarlos. Usted tiene que cuidar su cuerpo, porque usted es tan humano como un inconverso. Usted es una persona falible, usted es una persona vulnerable, usted se puede enfermar como se enferma el perverso más perverso de este planeta. Pero usted entonces tiene que crear todos aquellos mecanismos de cuidado personal. Usted tiene que cuidar su salud, tiene que cuidar sus horas de sueño, usted tiene que cuidar sus alimentos, usted tiene que procurar hacer ejercicio, usted tiene que estar, hermano y hermana, con las facultades en lo más y mejor. Usted tiene que cuidarse a sí mismo, porque usted es templo del Señor, usted está sirviéndole a Dios, usted tiene que tener todas sus facultades, todos sus sentidos, precisamente listos, prestos y lúcidos para servir al Señor. También es importante que en esta tarde-noche hagamos un llamado para que usted como hijo o hija de Dios se cuide. Cuídese en lo que está comiendo. No le meta al cuerpo todo aquello que usted cree que el cuerpo necesita. Tiene que cuidarse mucho cómo se alimenta. No estás durmiendo porque estás viendo mucha televisión, porque pasas pegada a las redes sociales hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Usted tiene que dormir más, tiene que hacer mejor ejercicio. El Señor lo requiere en este momento para la batalla. Usted es un soldado, decía el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que hace un soldado? Decía Pablo en su analogía. Un soldado se autodisciplina. Un soldado sabe decir cuándo no. Un soldado se cuida. Un soldado hace ejercicio. Un soldado se alimenta bien. Un soldado siempre está listo para la batalla. Pero muchos de nosotros estamos cansados, estamos agotados, estamos somnolientos, estamos mal comidos, estamos totalmente deformes físicamente hablando, si cabe la expresión, nos agotamos fácilmente. Bueno, creo que es importante que los hijos e hijas de Dios, ante estas eventuales virus y enfermedades que están ingresando a este mundo, también hagamos lo necesario para cuidarnos un poco mejor. El Señor lo demanda y es importante que usted y yo lo llevemos a cabo. La Biblia no nos dice en cuanto a las pestilencias, en cuanto a las enfermedades, no nos habla a nivel de detalle de, por ejemplo, la Biblia nunca me predijo el SIDA, la Biblia nunca me predijo el ébola, no me predijo la sarampión o la rubiola. Sin embargo, ya hemos quedado claro que mucho de esto es precisamente el abandono del uso natural de las cosas. El hombre se corrompe y por tanto recibe una justa retribución. Eso es totalmente claro. Pero la Biblia sí me profetiza las últimas pestilencias que van a surgir en la historia humana acercándose la segunda venida del Señor.
Hay una serie de juicios finales y que son parciales que Dios va a traer sobre este mundo y que Dios la llama las trompetas. Recordemos que los juicios finales de Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18 están divididos en tres grandes bloques. Un bloque de 7 sellos, de los cuales yo insisto, estamos viviendo los primeros. Hay un segundo bloque de sellos, que son las trompetas, que serán juicios parciales, porque los sellos son juicios llevados a cabo por el hombre bajo el control de Dios, pero va a llegar un momento en que Dios sea el que emita personalmente juicios sobre el hombre, una serie de juicios parciales, buscando a ver si arrinconando al ser humano, Dios logra que el hombre se arrepienta. Posteriormente vendrá un bloque de juicios que ya estos sí serán definitivos para exterminar al 100% de la humanidad que constantemente rechazó al Señor mientras estuvo en ese planeta. Y esas son las copas de la ira. Ahora, los juicios de las trompetas, que los encontramos en Apocalipsis capítulo 9 y que luego vamos a analizarlos con toda calma, en ese momento estamos haciendo un barrido rápido de la señal número 3, que son las pestilencias. Pero interesantemente, las trompetas, que son juicios parciales sobre el mundo, el Señor las va a enviar sobre la humanidad impenitente. Los juicios de Dios tienen que ver con los impíos. Dios no va a emitir juicios ni va a enviar castigos sobre su pueblo. Usted y yo, dice el apóstol Pablo, hemos sido rescatados de la ira venidera. La ira es sobre el mundo que persiste estar en contra de Dios, persiste en esa negativa de blasfemar contra Dios, de ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y las trompetas se asemejan muy interesantemente con las plagas. Cuando usted analiza las plagas de Egipto, es interesante porque usted va viendo los primeros juicios que Moisés trae de parte de Dios sobre Egipto. Los primeros 4 de esos juicios fueron sobre la naturaleza y los 3 restantes de esos 7 fueron precisamente sobre las personas mismas, sobre el egipcio mismo. Las trompetas van a traer 4 juicios parciales sobre la naturaleza, pero hay 3 juicios posteriores que vendrán como plagas sobre la humanidad y serán tormentos demoníacos, serán demonios que traerán plagas sobre el mundo inconverso. Y es ahí donde va a morir 1 de cada 3 personas, con el fin de ver si los otros 2 de 3 que no han muerto se arrepienten. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. El resto de los seres humanos, es decir, los que no murieron por esas plagas, pero ni aun así sintieron remordimiento por sus pecados, ni dejaron de hacer maldades, ni adorar a los demonios, ni a los ídolos que habían hecho de oro, plata, bronce, piedra, madera, los cuales no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. El Señor trae estas plagas sobre las personas y aun así no quieren arrepentirse. Entonces, posterior a la gran tribulación, vendrán en Apocalipsis capítulo 16 las 7 últimas plagas o las copas de la ira, que sí están profetizadas, que ya están predestinadas para un día y una hora, dentro de las cuales usted puede leerlo y luego lo vamos a analizar. El mundo recibirá llagas malignas y asquerosas sobre su propio cuerpo y serán sobre aquellas personas que tengan la marca de la bestia. Después vamos a analizar este tema de la marca. Va a llegar un momento donde todo el agua se va a convertir en sangre. Imagínese, el agua es el instrumento que usted y yo utilizamos para limpiar, para eliminar contaminaciones. El agua es vida. Si nosotros no tenemos agua, vamos a terminar muriendo, pues va a llegar un momento en que toda gota de agua, donde quiera que usted la encuentre, se va a convertir en sangre. Imagínese lo fetidez de el olor fétido de la sangre. Imagínese también la contaminación al ya no poder tener ese líquido tan importante para poder limpiar todo lo que haya que limpiar. Y otra plaga que va a venir sobre el mundo son grandes quemaduras solares. El Señor va a encender el sol
como nunca antes en la historia, y el hombre va a ser quemado con el simple hecho de exponerse al sol. Después, entonces, en Apocalipsis 16, para cerrar ese bloque de las plagas, dice en el versículo 10 y 11 del capítulo 16, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó envuelto en tinieblas, mientras sus súbditos, o sea, hablando de todos los impíos, se mordían la lengua por el dolor, blasfemaban contra el Dios del cielo por el dolor y las plagas, pero no se arrepintieron de sus perversidades. Dios está arrinconando hoy en día al hombre. El hombre que tiene SIDA está siendo arrinconado por Dios, producto de su propia pecaminosidad. El hombre o la mujer que se están drogando, amado hermano y hermana, que se están incorporando sustancias tóxicas a su cuerpo, tarde o temprano van a tener que recibir el justo juicio de Dios. No es posible que una persona tenga 70 años de fumar, vaya al médico y que le diga al médico, qué raro doctor, viera que tengo problemas de respiración, viera qué raro, como que me falta el aire. Perdóneme señor, usted tiene 70 años de estar fumando. O sea, ¿qué presumió? Que usted puede hacer lo que le da la gana con su cuerpo. Una persona promiscua sexual, una persona que tiene pareja todos los fines de semana, una persona que se revuelca en una orgía con 10 o 20 en una noche y ni siquiera se da cuenta de las torpezas que está haciendo porque lo hace bajo efecto de alcohol, bajo efecto de drogas, y cuando se da cuenta tiene una serie de enfermedades de transmisión sexual. Perdóneme y discúlpeme, pero eso es una retribución de acciones indebidas que hemos cometido. La Biblia lo dice, la paga del pecado es al final de los finales muerte. Dios va a enviar plagas muy severas, más severas de las que estamos viviendo en este momento, para ver si el mundo quiere entender. Hermano y hermana, pero lo que yo estoy leyendo en Apocalipsis 9 con las trompetas y en Apocalipsis 16 con las copas, es que el mundo está tan perdido que aun viendo el juicio de Dios sobre sus propias vidas, lo que terminan es blasfemando contra Dios. Le echan la culpa a Dios del cáncer. Hay personas que le echan la culpa a Dios de las infecciones que tienen. Hay personas que le echan la culpa a Dios de su cirrosis. Pero si son ellos mismos los que se las han labrado, ¿cómo voy a culpar yo a Dios? 40 años tomando, 30 años metiéndome cocaína, 25 años en una promiscuidad sexual, amaneciendo en camas diferentes mañana, tarde y noche. ¿Qué cree usted entonces, con un poquito de sentido común y sin super espiritualizar mucho, qué cree usted que al final de cuentas vamos a recibir? La justa retribución. Esas son las plagas, juicios y castigos de Dios, porque el hombre, hermano y hermana, no quiere hacer caso. Entonces Dios le dice, bueno, si no quieres entender a las buenas, pues vas a tener que entender a las malas. Y después no nos quejemos. La señal número 4 que Jesús le da a sus discípulos está relacionada con el hambre. Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8 nos habla acerca del hambre. Usted sabe que el hambre es escasez. Entonces, eso es el hambre. El hambre aparece cuando los alimentos escasean. Pues dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 7, y habrá hambres. La señal número 4 tiene que ver con las hambres. Y usted sabe que una de las grandes causas de las hambrunas que han existido a lo largo de la historia son propiciadas por la guerra. Los gobiernos utilizan los dineros no para producir, no para generar riqueza, para distribuirla a la nación, sino que empiezan a utilizar todos los dineros para crear armamento, para enlistar soldados. Precisamente lo que terminan haciendo es empobreciendo a sus propias naciones. Los precios de los alimentos se disparan, se vuelven inalcanzables para los seres humanos. Hoy en día, por ejemplo, la estadística alimentaria mundial nos dice que una de cada 3 personas en este momento se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. Hay una de 3 personas en el mundo que no se puede alimentar bien, que tiene un faltante de alimento, de nutrientes, de calorías y de todos aquellos sustancias que necesita el cuerpo para poder entonces mejorar en sus metabolismos. Hoy en día 40,000 personas se están muriendo de hambre.
De las 150.000 personas que están muriendo en este momento en el mundo, 40.000 de ellas están muriendo precisamente porque no tienen que comer. ¡Qué increíble! Este mundo Dios lo creó de tal manera que el mundo es capaz de autoabastecerse, de suplir la necesidad alimentaria del 100% de la humanidad. Pero ¿por qué hay hambre en el mundo? 1 de cada 7 en este planeta hoy en día vive en extrema pobreza. Y uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Dónde está la riqueza? Quiere decir que hay naciones que tienen mucho y hay naciones que tienen muy poco. Hay personas que les sobra y hasta lo botan, lo despilfarran. Hay personas que en este momento andan revolcando bolsas de basura para ver si encuentran algo que llevar a sus estómagos. Por eso es muy importante que también en esta tarde-noche dejarles un consejo que siempre lo doy cuando analizamos estos temas acerca del hambre en el mundo. Nosotros muchas veces desperdiciamos la comida. En nuestras casas botamos muchas veces la comida. Y yo le voy a decir a usted en esta noche, desperdiciar la comida es pecado. Cuando Jesús alimenta a aquellos 5.000 judíos, varones, sin contar mujeres y niños, cuando Jesús alimenta a aquellos 4.000 gentiles, sin tomar en cuenta mujeres y niños, allá por la zona de Decápolis, al final de darle el alimento a todas aquellas multitudes, Jesús envía a los discípulos a recoger los sobrantes, y se recogieron canastas llenas de pan y de peces que la gente ya no se comía porque estaba llena, pero esos alimentos no se botaban. Jesús no desperdiciaba la comida. Jesús no bota la comida. Botar la comida es pecado. Si usted coge una olla de frijoles que en la casa no le dio la gana comerse y usted la bota, hermano y hermana, eso es pecado, porque hay muchas personas que están muriendo de hambre. ¿Cómo es posible que si en la casa son 3 personas, entonces usted hace 7 chuletas para el almuerzo? Pero son 3 personas. Decir que se comen chuleta y media, qué sé yo. Pero ¿cómo es posible que hacemos y preparamos más comida y constantemente botamos? Hicimos más arroz de la cuenta, compramos más pan de la cuenta que tirar. Nos comimos medio bollo y el otro medio bollo fue a dar a la basura. Es importante que como hijos e hijas de Dios depongamos ese tipo de actitudes. La comida no se bota. La comida es sagrada. La comida viene del cielo, como vino el maná a aquellos hombres y mujeres que estaban en el desierto durante la época del Éxodo. Muchas personas que usted conoce que viven en sus alrededores necesitan alimento. ¿Por qué no ser más proactivos para ayudar a esas personas y dejar de botar menos y despilfarrar menos? Porque eso también habla de nuestra mayordomía. Y tarde o temprano vamos a tener que darle cuentas al Señor acerca de ese apartado en el caso de los alimentos. Esa infografía ya nos va llevando el avance que estamos haciendo en cuanto al paralelo de las señales de Mateo con los juicios de Apocalipsis, y ya abordamos las falsas doctrinas, ya abordamos el tema de las guerras, estamos hablando de las pestilencias y ahora nos incorporamos entonces a hablar del hambre. También Apocalipsis capítulo 6 nos habla acerca del hambre. Vean qué interesante el paralelo de Apocalipsis 6 con esa cuarta señal. Dice Apocalipsis capítulo 6 versículos 5 y 6. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, yo vi un caballo negro. El que lo montaba llevaba una balanza en la mano, y de en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero no le suba el precio del aceite ni del vino. Va a llegar un momento en que la comida se va a racionar y a reducir a 1/8. Escuche muy bien lo que le estoy diciendo. Si usted hoy en día se come un bistec, imagínese la próxima vez pártalo en 8 pedazos y separe 7 pedazos y deje nada más 1/8 en el plato. Eso es lo único que en un momento determinado la humanidad va a llegar a comerse por la escasez que habrá de todos los alimentos. El salario de un día va a servir para comprar nada más un bollo de pan. Si un bollo de pan hoy en día
qué sé yo, cuesta $1, por decir algo, un baguette, un pan francés que cuesta $1, pues o vamos a ganar $1 por día para comprar solamente ese bollito de pan, o si ganamos $20 al día, $20 va a costar un bollo de pan, como usted quiera verlo, de una o de otra manera. Así será la escasez a la cual este mundo se va acercando todos los días como una señal de la segunda venida de Jesús. Pero interesantemente, algo que no va a escasear va a ser todo lo que sea de lujo, todo lo que sea suntuario, todo aquello caro que se va a convertir en inaccesible porque definitivamente es inútil y además oneroso, va a abundar. Pero la gente no va a andar atrás de esas cosas. La gente va a andar desesperada buscando qué comer. Si hay algo triste, hoy en día, lo conversaba con mi madre un día de estos, si hay algo triste, hermano y hermana, es padecer hambre. Que uno de nuestros hijos venga y me diga, papá, tengo hambre, y no tener absolutamente nada que darle de comer. Hermano y hermana, solo de pensarlo, a mí se me parte el alma. Y nosotros vamos a la Biblia y encontramos muchos casos y muchas situaciones de grandes hambrunas que se dieron. Y muchas de esas hambrunas fueron juicio de Dios sobre el mundo. Recordemos el caso de la invasión babilónica sobre Judá. La invasión babilónica trajo gran hambruna sobre la nación. El mismo Jeremías, que predica y profetiza antes de la invasión de Nabucodonosor a Judá, desde el año 593 hasta el 586, en 3 grandes invasiones, Jeremías predice de una hambruna tan increíble que si usted y yo, hermano y hermana, leemos lo que dice la palabra del Señor en Lamentaciones es un libro escrito por Jeremías, en el capítulo 4, versículo 8, Jeremías dice, vean cómo veía Jeremías a las personas muriendo de hambre en la época de la invasión, dice Jeremías, ahora se han vuelto más negros que el carbón. A esas personas que se están muriendo de hambre, dice Jeremías, nadie los reconoce en las calles. La piel se le ha pegado a los huesos y está tan seca como la madera. Cuando usted lee Isaías, 700 años antes de Cristo, Isaías profetizando de esas grandes invasiones que iban a venir, hermano y hermana, sobre Israel y sobre Judá, sobre los reinos divididos. Las madres cocinaban a sus hijos para alimentarse ellas y no los tiraban al fuego por los olores, los hacían hervidos, tiraban a los niños en agua caliente y las mamás se los comían porque no tenían nada que comer. Imagínese usted el cuadro que estamos hablando. Yo no sé usted como madre si tuviera que atravesar una situación de ese tipo, pero bueno, el mundo va hacia eso. Así es que desde ya valore, agradezca el plato de comida que tiene en la mesa. Agradézcale a Dios todos los días ese mate, ese café, ese jugo que el Señor le repara. Agradézcale a Dios todos los días que el justo siempre tiene algo en la mesa. Tal vez no son aquellos grandes manjares que quisiéramos, pero bendito el Señor que Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Él lo repara y tenemos que ser muy agradecidos con Dios. Menos botaratas, menos despilfarradores, siendo también misericordiosos con personas que usted tal vez conozca que necesitan y que usted también puede ayudar. Cuando usted alimenta a otra persona, cuando usted ayuda a otra persona, usted le está ayudando al Señor. Jesús decía, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve en la cárcel allá llegaste, cuando tuve hambre me diste de comer. ¿Pero cuándo, Señor? Cuando lo hiciste a uno de esos más pequeños, cuando le diste de comer, de dar alimento a alguien, se lo estás haciendo al Señor. Estás generándole una cuenta por cobrar a Dios. Dios tiene una deuda contigo. Y cuando haces algo por otra persona, Dios se pone en deuda contigo. Entonces Dios te va a saber bendecir y te va a saber pagar. Pero este tema del hambre, este tema de la comida, hermano y hermana, es algo que a mí siempre me frunce el corazón. Seamos más cuidadosos con este tema. La Biblia me profetiza la última gran hambre que habrá en la historia y se dará precisamente conforme se acerque la segunda venida del Señor
Y esto sucederá ya en el juicio final que vendrá sobre el mundo, un mundo que Apocalipsis capítulo 18 llama como Babilonia. Apocalipsis capítulo 17 y 18 habla del juicio sobre Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Babilonia es la madre de todas las porquerías de este mundo. Y dice Apocalipsis capítulo 7, 18, versículos 7 y 8. Ella ha vivido, hablando del mundo, cuando dice ella, es el mundo, su orgullo, su petulancia, su rechazo a Dios. Ella ha vivido en derroches, en placeres sin límites. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle dolores y penas sin límites. Ella se jacta. En este trono no soy reina, no soy viuda, no voy a sufrir. En un solo día, dice la palabra, caerán sobre ella peste, llanto y hambre. Y al final la consumirá el fuego. Poderoso es el Señor quien la juzga. El Señor, hermano y hermana, esa prosperidad que usted y yo vivimos hoy en día, donde la gente despilfarra, donde la gente vota, es increíble lo que las personas adineradas hacen con sus recursos, que hasta que uno se cuestiona realmente si son de este planeta o son de otro mundo. Pero muchos hoy viven bajo autoindulgencia, bajo el orgullo. Muchos hoy quieren evitar el sufrimiento. Muchos hoy despilfarran, son arrogantes, son orgullosos. No les importa las pobrezas de los demás. Quieren hacerse ricos a cosas de otros. Bueno, un día a todos esos opulentos, a todos esos que no piensan en los demás, que solo les interesa enriquecerse y empobrecer al pobre más de lo que está. Un día, como decía mi abuela, a todo chancho le llega la Navidad. Pues bueno, a esas personas les va a llegar un día la pestilencia. Apocalipsis capítulo 18, les va a llegar el hambre. Un día ellos que antes tenían y votaban y despreciaban y maltrataban a los demás, van a llegar un día que no van a tener. Vivieron placeres sin límites, perfecto, pero van a vivir también penas y dolores sin límites. Bendito sea el santo nombre del Señor, porque yo le creo a la palabra y sé que lo que dice la palabra se va a cumplir hasta la última letra. Pestilencias y hambres. Bendito sea el santo nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra es verdad. Lo que tu palabra dice, Señor, se está cumpliendo, se ha cumplido y se va a cumplir. Que podamos en esta tarde-noche, Señor, echar para nuestro saco. Tal vez hay actitudes que no estamos llevando bien. Tal vez, Señor, hay cosas que las pasamos inadvertidas. Hay cosas que las damos por sentadas. Pero te damos gracias porque tu Espíritu Santo también nos habla. También viene a nuestros corazones, nos advierte. El Espíritu Santo, Señor, en esta noche nos está hablando a cada uno de nosotros. Seamos receptivos a la voz de Dios. Gracias porque tu venida se acerca. Porque todo lo que estamos viendo, Señor, nos avisa de que estás próximamente a recoger a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si el Señor lo permite, el próximo martes vamos entonces a continuar con las siguientes señales. Tenemos que hablar de terremotos, tenemos que hablar acerca de persecuciones, tenemos que hablar acerca del enfriamiento del amor, de las traiciones. Vamos a hablar de los otros jinetes del Apocalipsis. De eso estaremos conversando, si Dios lo permite, el próximo martes. Hay mucho que hablar de escatología. Esperamos que usted nos siga dando su fina atención. Les recuerdo que hoy, 7 de la noche, MP Radio, a las 7 de la noche, la doctora Gisela Araya estará con su programa de todos los jueves, Psicología del Alma. Hoy la doctora Araya va a estar tratando un tema que ha titulado Conociéndonos a nosotros mismos. ¿Qué tanto se conoce usted? Es importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos para que podamos entonces hacer una serie de ejercicios que se requieren para poder tener una vida más saludable, para tener mejor calidad de vida. Decía un predicador del siglo XVIII que hay algunas cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer. En primer lugar, lo primero que usted tiene que conocer es a Cristo. En segundo lugar, lo que usted tiene que conocer como hijo e hija de Dios es la palabra del Señor. En tercer lugar, usted tiene que conocer a Satanás. Tiene que conocer a su oponente, saber por dónde viene, qué es lo que está tramando. Ya viene un gran tema que vamos a desarrollar los viernes,
que se llama Conociendo a tu enemigo. Vamos a aprender acerca de eso. Pero hay una cuarta cosa que usted como hija de Dios tiene que conocer, y es conocerse usted a usted misma. Usted tiene que conocer cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, qué le agrada, qué le desagrada, y tomar un curso de acción. Dejemos que sea la doctora Araya hoy a las 7 de la noche, que nos ilustre, que nos enseñe este tipo de conceptos que sé que son muy importantes para nuestra vida diaria. Les recuerdo que en MP Radio estamos, hermano y hermana, estrenando música y palabra. Hoy logramos incorporar 10 capítulos nuevos de la Biblia. Ya tenemos 1110 capítulos de la palabra del Señor en formato audio dramatizado. Queremos toda la Biblia en MP Radio. 1189 capítulos sonando cada 2 melodías. Que podamos escuchar la palabra del Señor en un formato que sea muy comprensible, entendiendo lo que los personajes y acontecimientos están narrando y están viviendo. ¿Qué nos falta para la meta? Apenas 79 capítulos. Ya tenemos 1110. Así es que esperamos que a la vuelta de un mes poder tener toda la Biblia para poder escucharla, y vamos a poder entonces cada 12 días escuchar la Biblia completa en MP Radio. Si usted tiene problemas con sus ojitos, pues usted puede escuchar la palabra del Señor. Usted puede despertarse a las 2 de la mañana. Tal vez usted se le fue el sueño, sintoniza MP Radio y usted está meditando en la música que está preparada para su edificación y su bendición, y a la misma vez el Señor le está hablando a través de MP Radio, le está hablando a través de su palabra que se sintoniza en nuestra emisora online. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Hermano y hermana, que el Señor lo bendiga grandemente, y si es la voluntad de Dios, nos volvemos entonces a ver el próximo martes, 5 de la tarde, para que continuemos hablando de las señales antes del fin. Que Dios les bendiga.